de nuestro Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a orar. Le invito a inclinar su rostro. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana. Ponemos este tiempo en tus manos, que vamos a meditar en tu palabra, y te pido que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te pido que sea tu palabra la que alimenta a tu iglesia en este lugar, que tu Espíritu Santo, el que redarguya nuestras vidas. Pido todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Continuamos con la tercera iglesia. Ya Dios nos habló en los pasados versículos acerca de la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, y hoy vamos a ver, con la ayuda de Dios, una introducción breve a lo que es la iglesia en Pérgamo. La iglesia en Pérgamo, bueno, la palabra Pérgamo es donde se deriva la palabra pergamino. Es la tercera ciudad en importancia en aquella región del Asia Menor. El tema de esta predicación, a los que van anotando: un compromiso que requiere carácter. Un compromiso que requiere, ¿qué, hermanos? Carácter. Y no sé, Dios tiene algo que está hablando constantemente, y como que hemos llegado a un punto en el cual tanto las predicaciones de los martes como de los domingos nos están llevando a que Cristo sea formado en nosotros, su carácter. Estamos ahorita en Mateo, en el capítulo 5, y nos habla del carácter cristiano. Y ahorita Dios sigue hablando a nosotros en Apocalipsis del carácter para enfrentar un compromiso que tiene que ver con la vida cristiana. Pérgamo ocupaba un lugar único en Asia, y se le conoció, o Epífanes, le dio el nombre de ciudad ilustre a Pérgamo. ¿Por qué? Porque era una ciudad que se caracterizaba por algo. Era una ciudad muy religiosa, pero a la vez muy culta. Y en Pérgamo, después de Éfeso y después de Esmirna, Pérgamo tenía una biblioteca que contenía más de 200,000 rollos de pergaminos. Después de la biblioteca de Alejandría, Pérgamo ocupaba el segundo lugar en cuanto a libros. Y esto nos habla de que entonces los habitantes de Pérgamo eran personas que les daba por la lectura, tenían una cierta preparación, pero también tenían un problema muy fuerte. Quiero darle un contexto histórico de lo que era Pérgamo en aquel entonces, porque siempre es muy importante el podernos ubicar en el tiempo, en el lugar en el cual fue escrito la palabra de Dios. Hay quienes piensan que hay que ajustar la Biblia al tiempo que estamos viviendo. Lo que debe de hacer el predicador siempre es llevar a la iglesia al tiempo en el cual fue escrito la palabra, para entonces entender las verdades que fueron escritas y que puedan ayudar a nuestras vidas. Y es lo que Dios quiere hacer esta mañana. Pérgamo también fue una ciudad que tuvo grandes centros religiosos. Tenía en particular dos altares importantes.
Se le daba culto a Zeus y se le daba el culto en el templo a Atenea. Eran los dos grandes lugares de idolatría en Pérgamo. El culto a Zeus y el culto, ¿a quién, hermanos? A Atenea. Pero había otro culto muy especial en Pérgamo. Era el culto a Esculapio. No sé si usted ha escuchado ese nombre en algún momento. Esculapio. Era el dios, un dios importante en Pérgamo, que se le conocía como el dios de la sanidad. Fíjese. Es decir, cuando alguien estaba enfermo y tenía un problema físico, los ciudadanos de Pérgamo iban al culto a Esculapio y ahí se arrodillaban y le pedían a él que los sanara. Qué interesante. Entonces, había entonces tres cultos importantes en Pérgamo: el culto a Zeus, Atenea y a Esculapio. Pero particularmente después de Zeus y Atenea, el culto a Esculapio era muy importante, porque la gente que no pertenecía a Pérgamo iba hacia ese lugar, porque recordemos que en aquel tiempo no había hospitales como los tenemos hoy, no había clínicas. Entonces siempre un lugar, un centro para ver dónde podrían encontrar sanidad las personas eran estos templos. Y existía este templo en importancia ahí en Pérgamo. Ya le dije que la palabra Pérgamo se deriva de la palabra pergamino. Vamos al versículo 12. Y dice: escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde, hermanos? En Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. En Apocalipsis 1:16, vaya conmigo brevemente, encontramos quién es este personaje o quién es el que está describiendo en Apocalipsis 2:12, cuando dice que el que tiene la espada aguda de dos filos. Apocalipsis 1:16 dice: tenía en su diestra, hablando de Cristo, 7 estrellas, y de su boca salía una ¿qué? Una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. De aquí encontramos que el que está dando el mensaje a Pérgamo también es Cristo Jesús. Es el que tiene la espada de dos filos. Hebreos 4:12 nos explica un poco más qué se refiere cuando es la espada de dos filos. La palabra espada que tiene dos filos tiene que ver con lo que es la palabra de Dios. Esa frase que encontramos en Apocalipsis 2:12, hablando de Cristo, dice que tiene la espada de dos filos. Esa frase habla que corta todos los sentidos. ¿Cuántos, hermanos? Todos los sentidos. La palabra de Dios en este momento puede penetrar cualquiera de los sentidos que tengamos nosotros. Pero no solamente eso, sino que cuando la palabra de Dios es predicada, estamos completamente desnudos ante Dios. No podemos ocultarle nada. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es, que, hermanos, viva y eficaz. Por eso cuando la palabra de Dios es predicada, logra penetrar. No sé si algunas veces usted dice: pastor, como que usted sabe algo de mí porque me habla de manera directa. Yo no sé nada de usted. El que lo conoce es Dios. Y te dice: aquí estás mal, aquí corrige esto, acá corrige lo otro. Porque cuando se predica la palabra de Dios, tiene vida y llega a aquellos corazones que necesitan corregir ciertas áreas. Por eso es que la palabra de Dios corta todos los sentidos. Es decir, convence de pecado, de justicia y de juicio. Penetra, y no solamente penetra, dice Hebreos 4:12, que además de que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma. ¿Y qué más? En el alma se encuentran las emociones. Y en el espíritu encontramos lo que es la esencia del ser, su realidad. Cuando Dios habla en nuestras vidas, separa las emociones y separa a un lado la parte espiritual. Y te dice: esta es tu condición, tú tienes que corregirla.
Y por eso es que la palabra de Dios es tan importante cuando es predicada. Dice que parte el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y además tiene un propósito importante. ¿Qué es lo que hace? Discierne los pensamientos. Y yo no conozco lo que piensas, yo no sé lo que estás pensando en este momento, pero Dios sí sabe. Y la palabra llega a ese pensamiento, porque estamos desnudos, no podemos ocultarle nada. Discierne los pensamientos, pero también las intenciones de ¿qué? Por eso cuando venimos ante Dios, ante su palabra, Él te dice, mira, a todos puedes engañar, menos a mí. Yo soy el que te hablo. Y tú tienes que entender que soy un Dios omnipresente, omnisciente, y nada está oculto debajo del sol. Entonces la palabra de Dios es muy importante. Vamos a Apocalipsis 2:13. Ya vimos entonces que el que tiene la espada aguda es Cristo, porque la palabra de Dios es la espada de dos filos, según Hebreos 4:12. Vamos a centrarnos en una palabra importante que de ahí vamos a partir en esta primera predicación de la iglesia en Pérgamo. Yo conozco tus obras. Fíjese, una vez más menciona lo que le mencionó a Éfeso y a Esmirna, que estaba enterado de lo que estaba sucediendo. Y esto nos vuelve a traer Dios esta mañana, que nada de lo que sucede en esta congregación está Dios desconociéndolo. Dios sabe las cosas que pasan en esta congregación, buenas y malas. Dios las sabe. Estoy enterado, le dice a la iglesia en Pérgamo. ¿Y dónde, qué hermanos? Moras. Vamos a estudiar esa palabra que es muy profunda. Vaya buscando primera de Pedro 4:11. Es muy importante estudiar esa palabra, porque de ahí nace lo que es el tema de la predicación. Primera epístola del apóstol Pedro 4:11. La palabra o esa frase que encontramos ahí, ¿dónde moras?, del griego katoikein, significa lo siguiente. Significa residir o permanecer con carácter en un lugar por mucho tiempo. Una vez más, la palabra donde moras tiene un significado profundo en el griego y significa residir ¿con qué, hermanos? Con carácter. ¿Con qué? Con carácter en un lugar por mucho tiempo. Cuando Jesús le dice a la iglesia en Pérgamo, y donde tú estás por mucho tiempo, pero el lugar donde tú estás, ¿con qué? Con carácter. Jesús le estaba diciendo a la iglesia que él estaba enterado y sabía la condición, su permanencia y en qué condición estaba parado. Para poder enfrentar la vida se requiere un carácter. La palabra carácter ya la hemos hablado mucho y son los rasgos particulares de una persona. Cada uno tiene un carácter distinto del otro. Y Cristo, o la Biblia, mejor dicho, desea que cada cristiano llegue a la imagen del carácter de Cristo. Después de que alcanzamos la salvación, Dios comienza a trabajar en nosotros, en nuestro carácter. ¿En qué, hermanos? En nuestro carácter. Porque cuando Dios trabaja en nuestro carácter, nos lleva a una dimensión que tiene que ver con la madurez. Con la madurez. Entonces, la palabra ahí donde moras habla de permanecer o residir con carácter por mucho tiempo en un lugar. El apóstol Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da. Es decir, el cristiano cuando tiene que actuar en su carácter de cristiano, ¿cómo tiene que conducirse? ¿De acuerdo a la palabra de quién? De Dios. Es decir, tú vas a aconsejar a alguien porque tu carácter cristiano es darle un consejo no de acuerdo a tus pensamientos, ideas, sino conforme a la palabra de Dios.
Por eso es necesario que los padres, sobre todo, conozcan de la Biblia para poder decirles que sí y que no a los hijos cuando tenga que aconsejarlos. Leamos el texto una vez más. Si alguno, hombre o mujer, padre o madre, soltero o casado, joven o anciano, hable conforme a qué. Ahora, ¿dónde está la palabra de Dios? Yo no logro concebir un cristiano que no tenga una Biblia. Este es tu instructivo. Este es tu caminar. Y continúa el apóstol Pedro diciendo, y si alguno ministra, fíjese, pasa del hablar a ministrar. Es decir, pasas de la consejería a un momento más profundo que tiene que ver con la administración. Dice, si alguno ministra, y también igual el mismo ejemplo, hombre, mujer, casado, soltero, joven o anciano, ministra, ¿cómo tiene que ministrar? Conforme al poder que Dios da. ¿Dónde recibe uno el poder? Está en la palabra de Dios. Esto es muy importante. Continúa el versículo 11. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué dice, hermanos? Amén. Entonces tiene que haber en el carácter, y vamos a verlo en la iglesia en Pérgamo, que ellos mantenían un compromiso donde estaban ubicados de manera geográfica, y era permanecer a pesar de las circunstancias, firmes en lo que fueron llamados. Apocalipsis 2:25 nos habla un poco más de este significado de la palabra morar, que tiene que ver con permanecer con carácter. Apocalipsis 2:25 también, además de lo que les mencioné de la palabra que mora, también significa abrazar con carácter. Y le dice en Apocalipsis 2:25 a la iglesia que le está hablando, pero lo que tenéis, ¿qué tiene que hacer? Retenedlo hasta que yo venga. Para poder retener las cosas de Dios se requiere un carácter. Porque el mundo te va a incitar, el mundo te va a provocar, te va a desubicar, pero debe de haber un carácter en el cristiano para permanecer hasta que Él venga. No todos han logrado entender esto en su vida, porque han sido intermitentes, porque no han logrado entender en el Señor. Aún más, en Apocalipsis 3, versículo 11, encontramos el otro mensaje a la iglesia. Apocalipsis 3, versículo 11, le está hablando a la iglesia en Filadelfia. He aquí, yo vengo pronto. ¿Y qué le dice? Retén, la misma palabra. Quédate donde estás con carácter. Retén, le dice en el versículo 11, lo que tienes. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús? La salvación, la vida eterna y tu identidad como cristiano. Eso tenemos que ¿qué? Que retenerlo, tenemos que abrazarlo contra quien sea y contra los que vengan enfrente. No podemos ser personas que hoy digamos sí y mañana no. Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome ¿qué? Tu corona. Es decir, lo que Dios te dio es tuyo. Vamos a entenderlo un poco más. En Mateo 14:1 vamos a explicar un poco más ese significado de retener con carácter el lugar o las cosas que Dios nos ha dado. Mateo 14:1 en adelante, encontramos el caso de un hombre de Dios. ¿Quién es? Juan el Bautista. Y sabe que una de las cosas que tienen que ver con el carácter es decir la verdad. ¿Sabe que por decir la verdad muchas veces nos metemos en muchos problemas? Pero yo le pregunto a las hermanas, ¿les gusta que el esposo les diga la verdad o mentiras? La verdad, ¿verdad que sí, hermanas? ¿Que los hermanos? También, ¿verdad? ¿Y los hijos con los papás?
Siempre la verdad, aunque duela o incomode, siempre será algo bueno. Bueno, Juan el Bautista tenía esa característica. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Aquí Herodes es un gobernante, alguien importante en eminencia. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Vamos a ver por qué fue asesinado Juan el Bautista. Versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan, o lo había arrestado, y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tenerla. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? De que Herodes tenía, o estaba con quién, con su cuñada. Y Juan el Bautista le dijo, mira, tú puedes ser y tener un puesto en el ministerio, pero lo que estás haciendo está mal. Ahora, ¿qué le costó eso a Juan el Bautista? La muerte. Pero él permaneció en lo que Jesús le había enseñado. Juan el Bautista, por defender sus principios, por abrazar y retener con carácter, él tuvo que enfrentar una prueba difícil en su vida. Ahora, a usted y a mí no nos van a decapitar como a Juan el Bautista, obviamente. Pero el sentido de la palabra es de que van a haber momentos que por llevar a cabo el carácter cristiano te vas a enfrentar con dificultades. Y vea lo que le dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5:21. Pablo a Timoteo le dice lo siguiente. 1 Timoteo 5:21. Es decir, mantenerte con carácter, vas a enfrentar dificultades muy difíciles. Por eso es de que el tema es un compromiso que requiere carácter. ¿Y cuál es el compromiso? Ser un hijo de Dios, ser un cristiano verdadero. Te encarezco delante de Dios, le dice Pablo a Timoteo, te pongo delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Y aquí viene la petición de Pablo a su discípulo, que guardes estas cosas sin qué, sin prejuicios. ¿Cuáles cosas? Las verdades del Evangelio. Que guardes sin prejuicios, no haciendo nada ¿con qué? Es decir, si quizás a ti te gusta más la manera de ser de tu hijo Carlitos que la de José, tú como padre tienes que ser parcial con todos. Imparcial, aplícales a todos la misma línea. Sucede con los hijos. Entonces, la Biblia enseña que Pablo le habla a Timoteo a que guarde sin prejuicios las cosas que ha recibido y que no haga acepción de personas. Vamos a regresar brevemente a Apocalipsis 2:13. Después de que le dice que sabe dónde mora con carácter por un largo tiempo, donde está el trono de Satanás, esa frase muchos teólogos hablan de que iba dirigido a la adoración a Zeus, a Atenea. A eso lo vamos a estudiar esa parte. A eso se refiere, donde está el trono de Satanás, por lo que constituía el culto a Zeus y Atenea. Hay una frase importante ahí, que dice, pero retienes mi nombre y no has negado, ¿qué dice, hermanos? Mi fe. Dos cosas importantes en un compromiso que se requiere carácter: retener el nombre de Cristo y no negar la fe. Judas, epístola de Judas, capítulo 1, versículo 3, vaya conmigo. Vamos a conocer un poco. Vamos a estudiar esas dos frases. Dice que donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Vamos a ver
primero no has negado mi fe. ¿Qué significa eso? Ahí fe, en Apocalipsis 2, versículo 13, fe no significa confianza plena en Dios. Sino que esa palabra fe en Apocalipsis 2, 13 significa, en el original significa el evangelio. ¿Qué significa, hermanos? El evangelio. Judas, capítulo 1, versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente. ¿Por qué? Esa palabra que encuentra ahí, fe, es la misma que está en Apocalipsis 2:13, que habla del sistema del evangelio. Cuando hablo del sistema del evangelio, habla de las cosas que el evangelio encierra: compromiso, responsabilidad, vida, conducta, etc. Entonces, la epístola dice a que contendamos. Tenemos algo en común todos, y es la salvación. Pero dice que es necesario que les escribiera a contender ardientemente. La palabra contender, ahí, mis hermanos, la palabra en griego es muy complicada decírselas, pero quiere decir participar dentro de una competencia hasta el desgaste por llegar al premio final. Esto es lo que significa la palabra contender. Es una competencia que se extiende por un largo tiempo, pero que tiene que haber implícito una fuerza hasta alcanzar el premio. ¿Cómo lo llevamos o cómo lo entendemos? Déjeme darle dos citas. Filipenses 1:17. Lo que quiere decir aquí la palabra contender en términos espirituales significa competir, pero no de manera física, sino ahora a través de argumentos y razonamientos que están en la palabra de Dios. La Biblia no es para pelear, es algo cierto, pero sí vamos a defender lo que la Biblia dice en cuanto a los principios bíblicos. Y el apóstol Pablo le dice a los filipenses: pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa de ¿qué? Ahí evangelio tiene que ver con todo lo que engloba la palabra de Dios. Ahora, para defender las cosas que están en el evangelio se requiere un carácter, se requiere un conocer de las cosas de Dios. Adelantito, versículo 27, Filipenses 1. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Ahí evangelio es la misma palabra, sistema. La palabra nos dice que nos comportemos como es digno del evangelio. Yo le pregunto a los que le pegan a la esposa: ¿eso es digno del evangelio? No. Hablar a los hijos con palabras antisonantes o peyorativas, ¿es digno del evangelio? No. ¿Mentir? No. Y podemos mencionar muchos ejemplos. Entonces hagamos una reflexión. ¿Cómo tú te conduces es digno del evangelio? Piensa. Dios te dice cómo tú te estás conduciendo en tu trabajo, porque hay quienes dicen: es que si no transas no avanzas. Bueno, eso era cuando no eras cristiano. Es que ¿cuántos son 100 gramos, hermano? No es nada. No, si es mucho, es tu salvación. 100 gramos habla de que tú eres o no eres. Y podemos seguir hablando de ejemplos. La Biblia enseña como que andes, allí la palabra dice que os comportéis. Ahí habla de comportamiento, conducta, como es digno del evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis como firmes en un mismo espíritu. Y esto nos habla de firmeza en el evangelio. Estar firmes, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Cuál es la fe del evangelio? Los principios que están en la Biblia. Ahora, ¿cómo vamos a combatir? Pues conociendo la Biblia. Si alguien viene y me dice: Dios está aquí y el que quiera dar una ofrenda, Dios va a multiplicarle, perdón, eso no es verdad. Y con autoridad decírselo.
Si alguien viene, es que Dios me dice que usted tiene que hacer esto, pastor. Bueno, si Dios te dijo a ti que yo tengo que hacer, Dios también me va a hablar a mí. Hoy tristemente nos dejamos guiar por las cosas de los sentimientos y emociones. Hace un tiempo teníamos un asunto con los pastores, con líderes. A mí me preocupa, porque estoy dentro de... Y yo le pido a Dios que me ayude. Estaba en la reunión y de repente un pastor dice, hermanos, yo siento que tenemos que darnos las ofrendas a los pastores. Yo digo que no está nada malo. Y yo decía dentro de mí, me siento ahorita un diputado, que nos ponemos la cuota. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Se requiere un cate para decir, sabes qué? No. Y hablo ese ejemplo porque me sucede a mí. Y seguramente a usted le pasan otros ejemplos. Pues tenemos que retener con el conocimiento de la Biblia lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Con carácter las verdades del Señor. Efesios 4:13. Un compromiso que se requiere de carácter, mis hermanos, tiene que ver con guardar las verdades de Dios en nosotros. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos, eso es lo que produce la palabra de Dios, a la unidad de la fe. ¿Qué significa la unidad de la fe? Significa que no importa qué movimiento tú seas o cuál sea tu manera de pensar, lo que significa el perdón tiene que ser para todos. ¿Qué significa el perdón? Que Dios envió a Cristo para que a través del sacrificio y por medio del arrepentimiento alcanzamos el perdón de pecados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es el perdón, el arrepentimiento, la salvación. Son ejemplos de enseñanzas que tiene que ser la misma para todos, estudiando la Biblia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa eso? Compromiso. Significa madurez, que es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Vamos a regresar al texto que está en Apocalipsis 2, versículo 13, perdón. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes o retienes mi nombre y no has negado mi fe. Primero hablamos de no negar la fe, que tiene que ver con el sistema del evangelio, y luego retienes el nombre, las enseñanzas que dio Cristo Jesús. Los de Pérgamo se mantuvieron firmes en todo lo que ellos habían recibido. Nosotros hoy, mis hermanos, nos toca de igual manera enfrentar todas las dificultades que como cristianos estamos sufriendo en este mundo en el cual vivimos. Hay un pasaje que quiero que lea conmigo que está en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18 en adelante. Porque aquí encontramos el sistema del mundo. ¿Cuál es el sistema del mundo en el siglo XXI? El hombre es el principio y el fin de las cosas. El hombre es el centro de la atención de todas las cosas. Eso es lo que prolifera el día de hoy. El hombre tiene que ser exaltado a lo sumo. Jesús le dice esto a sus discípulos: si el mundo, el sistema del mundo, os aborrece, sabed que a mí también me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahora, ¿por qué fue el mundo, o por qué el mundo rechazó a Cristo? Por hacer la voluntad del Padre. Cuando tú comienzas en tu vida a hacer la voluntad de Dios, el mundo te va a rechazar y te va a decir religioso, legalista. Te va a señalar por tu manera de ser.
Jesús dice, antes que a ti, a mí me lo hicieron. Si fuerais del mundo, el mundo amaría ¿qué? Lo suyo. Cuando a un cristiano lo aplauden en el mundo, es buen punto para saber por qué están aplaudiendo. No se parecerá a ellos, por eso le aplauden. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué nos aborrece el mundo? Porque Cristo nos escogió, porque Él nos llamó. Dice el versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Jesús te dice, acuérdate de lo que yo te he dicho. El mundo nos va a rechazar, nos va a aborrecer por ser o por guardar los principios de nuestro Dios. Vamos a ir concluyendo. Y vamos a ir a Apocalipsis 2. Y vamos a leer el último versículo, que es el 17. Luego vamos a estudiar los versículos con un poco más de tiempo. Le dice o le continúa diciendo a la iglesia en Esmirna. El que tiene oído, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. ¿A quién? Ahora, un vencedor es aquel que a pesar de las circunstancias se mantiene dentro del camino. Yo estoy seguro que aquí todos tenemos dificultades en diferentes áreas. Pero cuando llegamos al Evangelio, llegamos a un tiempo en el cual tenemos que avanzar. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esto lo vamos a estudiar un poco más adelante. Pero al punto que quiero llegar, mis hermanos, o que Dios nos quiere llevar, mejor dicho, es que para poder alcanzar las bendiciones de Dios, tenemos que permanecer con carácter ante el compromiso que hemos adquirido como cristianos. ¿Sabe por qué la gran mayoría de las iglesias hoy están vacías? Por falta de compromiso, por falta de carácter de aquellos que en algún momento estuvieron en la congregación. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano implica muchas veces momentos difíciles, pero es importante permanecer con un carácter cristiano delante del compromiso que Dios nos ha dado. Vamos a concluir en Hebreos, capítulo 11. Encontramos aquí en el capítulo 11 de Hebreos una lista muy grande de hombres y mujeres que abrazaron la fe, que permanecieron con carácter ante el compromiso que ellos tuvieron con Dios. Es pues la fe, la certeza o la convicción de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por la fe, alcanzaron, ¿qué, hermanos? Aquí la palabra fe sí es confianza en Dios, en sus promesas. Por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y comienza la lista. Esa la dejo de tarea. Quiero ir solamente para concluir Hebreos 12, versículo 2. Ya adelantito, el siguiente capítulo. Nos habla que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. ¿Cuántos saben que cuando uno va conduciendo un auto es imprescindible que el que va manejando no quite la vista de enfrente? Si la quita, ¿qué le sucede, hermanos? La vida cristiana es igual. Si tú quitas tu mirada de Cristo, puedes tener un accidente y puede ser fatal. Si Dios te llamó, pongamos siempre la mirada en Cristo.
no en el hombre te va a fallar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En esta mañana Dios nos dice a nosotros un compromiso que requiere carácter, es poner la mirada, los ojos en Cristo Jesús. Este año 2015 es un año bien importante, no solamente en nuestra congregación como iglesia, sino a nivel mundial. Los hombres y las mujeres que no tengan un carácter de cristiano van a ser personas intermitentes, avanzan 2 pasos y van para atrás 4. No vas a crecer. Te vas a convertir en un religioso más. Y vas a ser preso de mucha falsa doctrina. Porque existe hoy mucho error. Si no avanzamos y no maduramos y no crecemos en el Señor, vamos a ser presos de muchas cosas. ¿Por qué Dios nos da esta palabra hoy? Se requiere un compromiso. Se requiere un carácter en el llamado que Dios nos dio. Lo único que tenemos que hacer es escudriñar la palabra y caminar en ella. Póngase de pie y vamos a darle a Dios gracias por su palabra. Cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias.